Mírate las manos. Lo más probable es que estén limpias, suaves y vacías. No porque seas un hombre de éxito que ha delegado el trabajo sucio, sino porque has pasado los últimos 30 años evitando cualquier forma de conflicto, cualquier asomo de oscuridad y cualquier decisión que pudiera incomodar a los mediocres que te rodean. Te enorgulleces de tu buen corazón. Te refugias en tu empatía como si fuera una armadura, cuando en realidad es el sudario con el que estás enterrando vivo tu propio potencial. Esa bondad de la que tanto alardeas no es una virtud, es la máscara que usas para ocultar tu cobardía. La sociedad te ha dado una palmada en la espalda cada vez que has cedido tu lugar, cada vez que has callado tu verdad para no herir sensibilidades y cada vez que has puesto tu felicidad en el altar del sacrificio ajeno. Te han convencido de que ser un hombre inofensivo es lo mismo que ser un hombre moral. Pero en el mundo real, en el mundo donde se mueven los recursos, el poder y las mujeres de élite, un hombre inofensivo simplemente es un desperdicio de espacio. La empatía, tal como la practicas, no es conexión humana, es una fuga de energía vital que te mantiene anclado al suelo, mientras los que no tienen miedo de ser los malos de la historia se llevan todo lo que alguna vez soñaste. Hoy vamos a realizar una autopsia en vivo a esa trampa de la amabilidad que está destruyendo tu vida. Vamos a diseccionar por qué esa necesidad patológica de ser el buen tipo es la razón por la que tu cuenta bancaria es un insulto a tu capacidad, por la que tus relaciones son un campo de batalla donde siempre pierdes y por la que el sistema te tiene exactamente donde quiere, siendo un esclavo agradecido que pide perdón por existir. Si buscas consuelo, vete a terapia. Si buscas poder, quédate. Vamos a descubrir por qué ser un buen hombre es, de hecho, tu sentencia de muerte social. Punto 1. La empatía como fractura estratégica. Hablemos de esa supuesta virtud que te tiene con el cuello bajo el zapato ajeno. El sistema te vendió la idea de que sentir el dolor del otro es el nivel más alto de evolución humana. Pero en el tablero del poder, la empatía no es más que una fractura en tu capacidad de juicio. Cada vez que permites que los sentimientos de alguien más dicten el rumbo de tus acciones, has dejado de ser el capitán de tu propio barco. Te han condicionado para que te sientas responsable de las penas de quien no tienen el valor de salvarse a sí mismos. ¿Sabes por qué? Porque un hombre que se detiene a cargar con cada herido en el camino es un hombre que nunca va a conquistar la cima. La empatía es el grillete de los hombres domesticados. Te impide tomar las decisiones gélidas y quirúrgicas que tu visión exige. En una negociación, si tu prioridad es que la otra parte no se sienta mal, ya les entregaste tu dinero. En una relación, si tu prioridad es validar cada capricho emocional para evitar el conflicto, ya entregaste tu soberanía. El 1% entiende que las emociones son ruido de fondo. El soberano mira a través de las lágrimas para ver la estructura de la realidad. Si tienes que cortar un vínculo parásito, lo haces sin pestañear. El buen hombre se queda atrapado en la culpa. El hombre poderoso entiende que su única responsabilidad es con su propio ascenso. Mira la realidad con desprecio. Tu empatía te hace predecible y por lo tanto manipulable. Los depredadores sociales detectan tu buen corazón a kilómetros y lo usan como un manual de instrucciones para saquear tus recursos. Ser un hombre empático en un mundo de lobos es como entrar a una subasta sin dinero y esperar que te den el premio porque eres amable. Despierta. Tu amabilidad es una invitación al abuso sistemático. O aprendes a cerrar la llave de tus sentimientos y a operar con la precisión de un verdugo, o vas a pasar el resto de tus días sirviendo de alfombra a quienes sí aprendieron a usar su sombra. Punto 2. El canibalismo del sacrificio noble. Te enseñaron a sentir orgullo por ser el mártir de tu entorno. Te dijeron que quedarte al final, recibir las obras y ser el apoyo de todos es el acto más noble que puedes realizar. ¡Qué mentira tan patética! El sacrificio sin un retorno estratégico no es nobleza, es canibalismo existencial. Estás permitiendo que los demás se alimenten de tu tiempo, de tu energía y de tus recursos mientras tú te marchitas en la esquina de la irrelevancia.
El sistema adora a los mártires porque son mano de obra barata que se paga con palmaditas en el hombro. Escucha bien. A los 30 años, cada minuto que sacrificas en el altar de las necesidades ajenas es un minuto que le robas a tu propio imperio. El hombre de alto valor sabe que para ser una potencia, primero debe ser despiadadamente egoísta con su capital vital. La jerarquía se construye de adentro hacia afuera. Si no tienes un excedente de poder y dominio, no tienes nada que dar que no te debilite. El buen hombre da lo que no tiene y espera que el universo lo recompense. El soberano invierte todo en su propia expansión y deja que el mundo se adapte a su nueva posición de mando. Tu necesidad de ser el Salvador es en realidad un grito desesperado de ayuda. Buscas validación porque en el fondo no te sientes suficiente sin el agradecimiento ajeno. Deja de quemarte para darles calor a parásitos que no han movido un dedo por su propia fogata. El sacrificio noble es el cementerio de los hombres con potencial que nunca tuvieron el valor de decir: mi ambición es lo primero. En este mundo, o eres el que pone las condiciones, o eres el que se sacrifica por las condiciones de otro. Elige bien, porque el tiempo no tiene piedad con los mártires. Capítulo 3. La domesticación escolar. El origen del perro fiel. Desde que tenías 6 años, el sistema te puso en una fila, te asignó un número y te enseñó que la obediencia era la forma más elevada de virtud. Te premiaron por ser el niño bueno que no cuestionaba las órdenes, por ser el alumno empático que ayudaba a todos a costa de su propio tiempo y por buscar siempre el consenso en lugar de la victoria. Lo que tus padres y maestros llamaban con orgullo educación, en realidad era un proceso quirúrgico de castración psicológica diseñado para que nunca fueras una amenaza. Te arrancaron los colmillos y te pusieron una correa de seda, convenciéndote que si seguías las reglas y te portabas bien, el mundo sería generoso contigo. Mírate ahora. A los 30 años, sigues operando bajo esa misma programación infantil y patética. Sigues esperando que el sistema te dé una palmadita en la espalda por ser un empleado leal, por ser un ciudadano ejemplar y por no incomodar a nadie con tu ambición. Esa empatía que tanto presumes es en realidad el miedo residual a ser el centro de la crítica. Te enseñaron a valorar más la armonía del grupo que tu propia ascensión, porque un hombre que destaca es un hombre que no se puede controlar. El sistema escolar no produce líderes, produce seguidores altamente empáticos que son fáciles de pastorear porque se sienten culpables si deciden ir por su propia cuenta. Te inyectaron el veneno de la mediocridad bajo el nombre de compañerismo. Analiza cómo funciona la granja. Te enseñaron a pedir permiso para ir al baño, a esperar que un timbre te diga cuándo comer y a buscar la validación de una autoridad externa para sentir que tu trabajo vale algo. A los 30, esa autoridad ya no es el profesor. Ahora es tu jefe, es tu pareja o es la masa informe de las redes sociales. Sigues levantando la mano, esperando que alguien te diga que tienes permiso para ser exitoso. El soberano, por el contrario, entiende que las reglas escolares son para los que van a ser gobernados, no para los que van a gobernar. El soberano sabe que la verdadera sabiduría no está en encajar, sino en romper el molde con una indiferencia gélida. Mientras tú sigues buscando la nota aprobatoria en el examen de la vida social, los hombres que realmente tienen el poder están quemando el libro de reglas que tú todavía intentas memorizar. Tu bondad es el residuo de una educación diseñada para que seas un engranaje silencioso, un esclavo que se siente moralmente superior mientras su vida se le escapa entre las manos. Si no tienes el valor de desaprender esa moral de aula, vas a pasar el resto de tus días pidiendo permiso para ser libre. Y en el mundo real,
Nadie te va a dar ese permiso. Tienes que tomarlo por la fuerza de tu voluntad, aunque eso signifique dejar de ser el niño bueno que todos esperaban que fueras. El funeral de tu educación es el nacimiento de tu poder. Capítulo 4. La mujer de alto estatus y el fracaso del buen chico. Aquí es donde la trampa de la empatía te golpea con más fuerza, justo en la raíz de tu instinto biológico primario. Es el área donde más hombres se pierden, donde más hombres sacrifican su dignidad en el altar de una validación que nunca llega. Te han vendido la idea romántica, casi infantil, de que para conquistar a una mujer de élite tienes que ser un hombre sensible, infinitamente comprensivo y sobre todo empático con cada una de sus fluctuaciones emocionales. Te dijeron, y tú lo creíste, que si te convertías en su soporte, en su paño de lágrimas, en el confidente que siempre está ahí para escuchar sus dramas, ella eventualmente vería el valor de tu corazón y se entregaría a ti por una especie de gratitud moral. Esa es la mentira más costosa y humillante de toda tu existencia. La realidad biológica es brutal, indiferente y profundamente cínica. Tu amabilidad excesiva no es un activo, es el repelente biológico más potente para una mujer que realmente tiene opciones de alto nivel. Entiéndelo de una vez. Una mujer de alto estatus no busca un espejo de sus propias emociones. No busca a un hombre que se ahogue con ella en su mar de sentimientos. Ella busca un muro. Busca un hombre cuya realidad sea tan sólida, tan fría y tan dominante que la realidad de ella se vea obligada a orbitar alrededor de la de él, como un planeta alrededor de un sol negro. Cuando tú te vuelves ese hombre empático que siempre está disponible para escuchar, para consolar y para pedir perdón por cosas que ni siquiera hiciste, dejas de ser un hombre a sus ojos y te conviertes en una utilidad doméstica. Te vuelves el buen chico que ella usa para sanar sus inseguridades, para elevar su ego después de una pelea con el hombre que realmente la domina. Eres el refugio temporal antes de que ella regrese con aquel que no tiene miedo de ser indiferente, aquel que prioriza su propia misión sobre el drama emocional de ella. El sistema te enseñó a ser el mejor amigo, pero la biología la diseñó a ella para desear al soberano. Tu pecado es creer que la inversión emocional y la comprensión infinita generan atracción sexual o respeto. No es así. La atracción nace de la jerarquía, del misterio y de la percepción absoluta de que eres un hombre que no puede ser controlado. No hay respeto posible por un hombre que se puede manipular fácilmente a través de su necesidad de ser bueno. El momento en que ella detecta que tu bienestar depende de su aprobación, que tu felicidad fluctúa según su estado de ánimo, el juego ha terminado para ti. Te has convertido en un satélite. Imagina la escena. Ella llega con un problema trivial, una queja de su día. El hombre empático se inclina, ofrece soluciones, valida el sentimiento, se deshace en atenciones. ¿Qué ve ella? Ve debilidad. Ve a un hombre que está tratando de comprar su afecto con amabilidad. Ahora imagina al soberano. Escucha, asiente con una calma gélida y vuelve a su trabajo. No se deja arrastrar al fango emocional. Esa indiferencia es lo que genera tensión. Esa negativa a ser su soporte gratuito es lo que la obliga a ella a subir su valor para ganar tu atención. El soberano mantiene una distancia emocional estratégica. Él es el premio, no el pretendiente suplicante. Si no eres capaz de observar las emociones de una mujer con la frialdad de quien observa un fenómeno climático, vas a ser su esclavo emocional hasta que ella se canse de tu predecible bondad y te reemplace por alguien que sí tenga el valor de ser un desafío. Deja de intentar ser su héroe empático y empieza a ser el hombre que ella teme perder por su propia irrelevancia frente a tu camino de poder.
En el mercado del deseo, la amabilidad es una mercancía barata que se regala en cada esquina. El poder, la autonomía y la indiferencia son los únicos activos que se cotizan al alza. El buen hombre termina solo, preguntándose qué hizo mal mientras fue tan bueno. El soberano termina eligiendo porque nunca permitió que su empatía le quitara el mando de la relación. Tu amabilidad es el sudario de tu vida sexual y la tumba de tu autoridad. O eres el hombre que ella respeta por su firmeza, o eres el hombre que ella utiliza por su empatía. No hay puntos medios en la cima. Capítulo 5. El negocio de la culpa. Cómo el sistema monetiza tu moral. Hablemos de la herramienta de control más sofisticada, oscura y efectiva jamás creada por la ingeniería social: la culpa. Si te detienes un segundo a realizar una auditoría honesta de tu vida financiera, profesional y personal a los 30 años, te darás cuenta de una verdad aterradora. La gran mayoría de tus decisiones no han sido tomadas para maximizar tu poder, ni para asegurar tu libertad, ni para construir un imperio. Han sido tomadas simplemente para evitar sentirte como una mala persona. El sistema te ha implantado un detector de culpa hipersensible, un chip moral que se activa con una descarga de ansiedad cada vez que intentas priorizar tu beneficio propio sobre el bienestar mediocre del rebaño. Te hicieron creer desde que podías articular palabras que la ambición desmedida es un pecado capital y que el deseo de dominio absoluto es una patología que debe ser tratada. ¿Sabes por qué hicieron eso? Porque un hombre que se siente culpable es un esclavo que trabaja gratis para los objetivos ajenos. Un hombre con remordimientos es un esclavo que se pone sus propios grilletes cada mañana antes de salir a trabajar. La culpa es el impuesto invisible, el gravamen más alto que pagas por no tener el valor de ser un soberano. Se manifiesta de formas sutiles pero devastadoras. Aparece en esa incapacidad crónica de cobrar lo que realmente vale tu tiempo y tu talento, simplemente porque no quieres verte egoísta ante los ojos de personas que no dudarían en pisotearte si el dinero estuviera por medio. Estás atrapado en un ciclo de canibalismo profesional donde tu empatía es la moneda de cambio y tu futuro es el precio que pagas. El sistema te ha convencido de que ser un buen compañero es más importante que ser un ganador, pero mientras tú te quedas tarde en la oficina por una lealtad moral mal entendida, los verdaderos dueños del juego están usando esa misma lealtad para comprarse otro yate con el sudor de tu frente. Tu moral de esclavo es el motor de combustión de su riqueza infinita. Imagina este escenario con la frialdad de un depredador. Se te presenta una oportunidad de negocio o un ascenso que requiere que seas agresivo, que desplaces a un competidor que no está rindiendo o que tomes una decisión quirúrgica que afectará los intereses de terceros. El hombre promedio, el buen tipo, se paraliza de inmediato. Su mente empieza a proyectar el impacto social, la supuesta justicia y esa ética barata que le enseñaron en los libros de texto diseñados para producir empleados dóciles y predecibles. Mientras él duda, mientras él consulta con su conciencia anestesiada por la religión o la corrección política, el soberano ya tomó la posición. El soberano entiende que la economía no tiene corazón, tiene flujos de poder y vacíos que deben ser llenados. Si tú no ocupas ese espacio por un exceso de escrúpulos, alguien menos capaz, menos preparado, pero mucho más audaz, lo hará por ti. Y créeme, ese tipo no tendrá piedad contigo cuando tú estés en la calle. La culpa es el mecanismo de defensa que los débiles usan para tratar de frenar a los fuertes, y tú te la has tragado con todo y anzuelo. Pero la culpa no se detiene en la oficina, infecta tu círculo más íntimo. El sistema utiliza esta emoción para que mantengas a flote a personas que no son más que anclas oxidadas en tu vida. Esos familiares que solo aparecen cuando necesitan recursos. Esos amigos mediocres de la infancia que te drenan la energía vital con sus quejas constantes y su falta de visión. Te sientes mal por dejarlos atrás. Te sientes mala persona por progresar mientras ellos siguen en el fango. Te enseñaron que la lealtad incondicional es una virtud suprema.
No lo es. La lealtad hacia alguien que no está en tu mismo camino de ascenso, alguien que no respeta tu tiempo ni tu visión, es simplemente un suicidio asistido por el cual nadie te va a dar las gracias. Cada dólar, cada hora y cada gramo de atención que inviertes en alguien que no aporta nada a tu soberanía es un recurso que le estás robando directamente a tu propio imperio y a tus hijos. El soberano practica la caridad selectiva, estratégica y desde una posición de exceso. El buen hombre practica el autosacrificio ciego desde una posición de carencia. Nietzsche, con su lucidez implacable, decía que la culpa es la crueldad vuelta hacia uno mismo. Es la agresión que no te atreves a proyectar hacia afuera contra tus rivales de verdad, consumiéndote las entrañas por dentro. Has sido entrenado para pedir perdón por tu éxito, para ocultar tus lujos para no herir susceptibilidades ajenas y para disculparte, casi de forma inconsciente, por el simple hecho de existir y tener ambiciones. Esta domesticación moral es lo que permite que el sistema global funcione sin necesidad de cadenas físicas ni guardias en cada esquina. No necesitan vigilarte cuando tienen a tu propia conciencia actuando como un policía interno, vigilando que nunca seas demasiado poderoso o demasiado independiente. La culpa es la voz de tus captores hablando a través de tu propio corazón. Si realmente quieres ser libre antes de que se te acabe el tiempo a los 30 años, tienes que aprender a ser inmune a la manipulación emocional. Tienes que entender que la culpa es una construcción social, un artefacto de ingeniería diseñado para proteger la mediocridad colectiva de la excelencia individual. Es la herramienta que usa el rebaño para tratar de bajar al león a su nivel. El día que dejes de preocuparte por ser visto como el villano en la historia de los parásitos y los perdedores, ese día habrás ganado tu primera batalla real por la soberanía. El soberano no pide permiso para ganar, y bajo ninguna circunstancia pide perdón por haberlo logrado. La ética del 1% se basa exclusivamente en la efectividad y en el cumplimiento de la visión, no en la aprobación moral del rebaño. Si tu moral actual te impide ser rico, si te impide ser poderoso, y si te impide ser un hombre respetado por su fuerza, entonces tu moral es tu peor enemiga y el obstáculo final entre tú y la grandeza. Quémala hoy mismo, destrúyela sin piedad y construya sobre sus cenizas un código de conducta de hierro que solo responda a una cosa, tu propia voluntad de mando. El mundo no le pertenece a los que tienen la conciencia limpia por no haber hecho nada. Le pertenece a los que tienen la voluntad de hacer lo necesario y la fuerza para cargar con el peso de su propia gloria. Capítulo 6. La amabilidad como cobardía disfrazada. El mito de la virtud. Hablemos de la mentira más reconfortante que te cuentas a ti mismo para poder dormir por las noches. Esa idea de que eres un hombre amable. Te gusta pensar que tu suavidad, tu falta de conflicto y tu disposición a ceder son pruebas de una moral superior. Te miras al espejo y te convences de que eres bueno porque no dañas a nadie, porque eres pacífico, porque siempre buscas el camino de la menor resistencia. Pero vamos a ser brutalmente honestos en esta autopsia de tu carácter. Tu amabilidad no es una virtud, es una incapacidad. No eres amable porque elijas serlo después de haber evaluado todas tus opciones de poder. Eres amable porque no tienes los huevos para hacer nada más. Eres inofensivo, y el sistema te ha convencido de que ser un conejo es lo mismo que ser un león domesticado. Hay una diferencia abismal entre un hombre que tiene la capacidad de causar estragos y elige la paz, y un hombre que solo conoce la paz porque no tiene dientes para morder. La verdadera virtud requiere poder. Para ser realmente bueno, primero tienes que ser capaz de ser malo, de ser peligroso, de ser una amenaza real para quienes se cruzan en tu camino. Solo cuando tienes el arma en la mano y decides no disparar, puedes hablar de moralidad, pero tú, a los 30 años, ni siquiera tienes el arma. Tu amabilidad es el mecanismo de defensa de un ser débil que sabe que no sobreviviría a una confrontación directa. Has confundido tu miedo al conflicto con una postura ética elevada. Te muerdes la lengua en las reuniones de trabajo, aceptas tratos injustos y permites que otros te falten al respeto bajo el disfraz de ser el hombre más grande o evitar el drama. Mentira. Estás evitando el drama porque te aterra la tensión, porque tu química cerebral se dispara en una señal de pánico ante la posibilidad de que alguien no te apruebe. Tu amabilidad es una correa que tú mismo te pones para que los demás no tengan que molestarse en castrarte.
Analiza cómo opera el mundo del 1%. Los hombres que respetas, los que han construido imperios y han dejado su huella en la historia, no son hombres amables en el sentido barato que tú entiendes. Son hombres integrados, saben cuándo ser diplomáticos, pero también saben cuándo ser implacables. Tienen una sombra oscura, una capacidad de agresión latente que se siente en el aire cuando entran a una habitación. Esa es la verdadera amabilidad soberana, la cortesía de un hombre que sabes que podría destruirte, pero elige hablarte con respeto. Tu amabilidad, en cambio, huele a desesperación por ser aceptado. Es una súplica constante de, por favor, no me lastimes, mira qué bueno soy. Y el mundo, que es un lugar de depredadores y presas, huele esa debilidad a kilómetros. Por eso eres el último en la fila. Por eso tus ideas son ignoradas y por eso siempre terminas haciendo el trabajo sucio de otros, mientras ellos se llevan el crédito. Estás pagando el precio de ser inofensivo. Nietzsche decía que no hay nada más despreciable que la bondad de los débiles. Es una bondad que nace del resentimiento, de la incapacidad de actuar. Como no puedes ser un guerrero, te burlas de la guerra y te llamas a ti mismo pacifista. Como no puedes ser un conquistador, hablas de la importancia de la humildad y el desapego. Estás haciendo de tu necesidad una virtud ficticia. El sistema ama esta versión tuya porque eres predecible y fácil de gestionar. Un hombre que tiene miedo a herir los sentimientos de los demás es un hombre que nunca va a decir la verdad incómoda que cambie el juego. Es un hombre que nunca va a imponer una visión que rompa el statu quo. Eres el guardián de tu propia mediocridad, protegiendo tu imagen de buen tipo mientras tu vida se consume en la irrelevancia más absoluta. Tu amabilidad es el cementerio de tu virilidad. Imagina que hoy mismo decides dejar de ser amable por un solo día. Imagina que dices exactamente lo que piensas, que exiges lo que te corresponde y que no pides perdón por ocupar espacio. El terror que sientes al solo imaginarlo es la prueba de que estás esclavizado por tu propia máscara. Esa máscara de buen hombre se ha pegado tanto a tu piel que ya no sabes dónde termina la actuación y dónde empiezas tú. Has sacrificado tu autenticidad y tu poder en el altar de la armonía social. Pero la armonía social no paga tus deudas, ni protege a tu familia, ni te da el respeto que tu alma exige a gritos. La armonía social es el sedativo que te aplican para que no te des cuenta de que te están desollando vivo. Si no recuperas tu capacidad de ser peligroso, si no integras esa sombra que tanto te aterra, vas a morir como un actor secundario en una obra que ni siquiera te gusta. Para ser un soberano a los 30 años, tienes que asesinar al buen tipo que vive en ti. Tienes que entender que el respeto se gana en el campo de la competencia, no en el club de la amabilidad. No se trata de ser un idiota sin causa, se trata de tener límites de acero y una voluntad que no se doble ante el miedo a la desaprobación ajena. El 1% prefiere ser respetado que ser querido. Prefieren ser temidos por su competencia que ser apreciados por su docilidad. Recupera tus colmillos. Aprende a decir no con una frialdad que hiele la sangre. Deja de buscar la sonrisa del rebaño y empieza a buscar la victoria solitaria del lobo. La verdadera bondad nace de la fuerza absoluta, no de la debilidad disfrazada de etiqueta. O eres un hombre con el poder de ser el villano que elige ser el héroe, o simplemente otra oveja esperando que el pastor sea amable contigo antes de llevarte al matadero. Elige tu lugar en la cadena alimenticia hoy mismo, porque la amabilidad no te va a salvar de la extinción. Capítulo 7. El líder amado versus el líder respetado. La muerte de tu autoridad. Hablemos de tu desesperada y patética necesidad de ser el líder que todos quieren, el jefe cool, el amigo que siempre tiene una sonrisa y que busca que todo el equipo esté feliz. Te han vendido la idea de que el liderazgo moderno se basa en la inteligencia emocional, en el consenso y en ser una figura amada por tus subordinados. Pero vamos a bajar al mundo real, al mundo donde se ganan las guerras y se dominan los mercados. Buscar ser amado es la forma más rápida y efectiva de suicidar tu propia autoridad. El liderazgo no es un concurso de popularidad en la preparatoria, es una estructura de mando diseñada para la ejecución de una visión. Si tu prioridad es que todos te quieran, ya entregaste el volante de tu imperio a los sentimientos volubles de personas que están por debajo de tu nivel de responsabilidad. Un líder que busca afecto es un líder que puede ser chantajeado emocionalmente por cualquiera que sepa poner cara de víctima. Maquiavelo lo dejó claro hace siglos, pero tú, en tu infinita arrogancia de buen hombre, creíste que podías ignorar las leyes de la naturaleza humana. Es mucho más seguro ser temido que ser amado. El amor es un vínculo voluble.
basado en el interés y en la gratitud, que se rompe en el momento en que dejas de dar lo que los demás esperan de ti. El respeto, sin embargo, se sostiene sobre el temor a las consecuencias y sobre la admiración a una voluntad inquebrantable. A los 30 años, si sigues tratando de gestionar tu equipo, tu negocio o incluso tu familia buscando que todos estén contentos contigo, lo único que estás logrando es que nadie te tome en serio. La amabilidad excesiva en el mando se interpreta como debilidad estratégica. Tus órdenes se convierten en sugerencias y tus límites en simples recomendaciones que cualquiera puede ignorar cuando le convenga. Estás construyendo tu casa sobre arena movediza emocional. Analiza el costo real de tu búsqueda de aprobación. Cuando tienes que tomar una decisión difícil, como despedir a un elemento tóxico, exigir un estándar de excelencia que pocos pueden alcanzar, o pivotear agresivamente en un negocio, el líder amado se paraliza. Teme herir los sentimientos, teme las miradas de juicio en el pasillo, teme dejar de ser el buen tipo. En ese momento de duda, la estructura se pudre. El soberano, por el contrario, entiende que su lealtad no es hacia las personas, sino hacia la misión. El respeto no nace de las palmaditas en el hombro, nace de la consistencia y de la capacidad de ser implacable cuando la visión está en juego. Los hombres de élite no quieren un líder que sea su amigo, quieren un líder que sea un pilar de acero, alguien que no se doble ante la presión y que sea capaz de llevarlos a la victoria, aunque eso signifique ser el villano temporal de sus historias personales. La victoria borra cualquier resentimiento. La mediocridad amable solo genera desprecio a largo plazo. Tu pecado es la deferencia. Te inclinas ante el consenso porque te aterra la soledad del mando. Te rodeas de personas que te validan porque no tienes la fuerza interior para sostener una visión tú solo. Pero el 1% sabe que la cima es, por definición, un lugar solitario. Si no puedes soportar el silencio de una habitación cuando entras o el murmullo de desaprobación de quienes no entienden tu nivel de juego, entonces no estás listo para liderar nada. El respeto se forja en la capacidad de decir, esto se hace así porque yo lo digo, y tener la competencia necesaria para respaldar esa afirmación con resultados brutales. La amabilidad en el liderazgo es el refugio de los que no tienen el talento suficiente para imponerse por su propia excelencia. Estás tratando de compensar tu falta de peso específico con una simpatía que nadie te pidió y que nadie respeta. Imagina que eres un cirujano. ¿Preferirías que tu equipo te amara porque eres gracioso y tolera sus errores, o preferirías que te respetaran y te temieran tanto que no se atrevieran a cometer una sola falta en el quirófano? En el mundo real, la vida de tu negocio y de tu legado está en la mesa de operaciones todos los días. Si permites que la empatía por la mediocridad ajena nuble tu juicio, el paciente muere, y el paciente es tu futuro. Ser un líder respetado significa establecer estándares que asustan a los mediocres y atraen a los ganadores. El buen hombre atrae a parásitos que buscan un refugio cómodo. El soberano atrae a guerreros que buscan un mando firme. Deja de mendigar afecto y empieza a imponer respeto a través de una disciplina que no conoce excepciones, empezando por ti mismo. Para ser un líder soberano a los 30 años, tienes que estar dispuesto a ser el hombre más odiado en la habitación si eso garantiza que la misión se cumpla. Tienes que divorciarte de la necesidad de caerle bien a personas cuyo respeto ni siquiera deberías valorar. El respeto es una moneda de curso legal. El amor social es un vale de despensa que expira mañana. Elige el activo que construye imperios. Entiende que tu amabilidad es un lastre para tu autoridad y que cada vez que cedes para mantener la paz, estás financiando una rebelión futura. Recupera el mando de tu vida con una frialdad que desmantele cualquier intento de manipulación emocional. El trono no es para los que buscan amigos, es para los que saben dictar el orden sobre el caos con una mano que no tiembla. O eres el líder que todos quieren, o eres el líder que todos necesitan, pero nadie se atreve a ser. Decide hoy, porque el tiempo solo recuerda a los que tuvieron el valor de ser temidos por su grandeza. Hablemos de una verdad que tu moral de esclavo se niega a aceptar. El mundo no es una comunidad de apoyo mutuo, es un ecosistema de depredadores y presas. Y mientras tú sigues tratando de ser el buen hombre que ayuda a todos, los verdaderos depredadores sociales, aquellos que se sientan en las sillas donde se toman las decisiones reales, te están observando con una sonrisa cínica. Para ellos, tu empatía no es una virtud que admiran, es una vulnerabilidad que explotan.
Han detectado que tu buen corazón es en realidad un conjunto de botones psicológicos que pueden presionar a su antojo para obtener de ti lo que sea: tu tiempo, tu dinero, tu lealtad o tu silencio. Tu bondad no te protege, te marca como el objetivo más fácil de la habitación. Estás entrando a una selva con un cartel en el pecho que dice alimento gratis y te sorprendes cuando terminas desangrado. El depredador social es un maestro de la camuflaje. No siempre es el villano evidente que grita, a menudo es la víctima profesional, el colega que siempre tiene mala suerte, el familiar que solo necesita una oportunidad más, o el socio que apela a tu sentido de justicia para que tú asumas todo el riesgo mientras él se lleva la gloria. Ellos huelen tu incapacidad de decir no sin sentir una punzada de culpa. Saben que si te cuentan una historia lo suficientemente trágica, tu detector de empatía se disparará y anulará tu instinto de conservación. En ese momento, dejas de ser un hombre soberano y te conviertes en una extensión de su voluntad. Te están canibalizando vivo mientras tú les das las gracias por dejarte ser útil. La empatía sin discernimiento es en esencia una forma de masoquismo social disfrazada de altruismo. Analiza cómo funciona la manipulación de alto nivel. Los que realmente ostentan el poder en este sistema no pierden el tiempo odiándote, simplemente te usan. Han diseñado una cultura que eleva la vulnerabilidad y la compasión al estatus de religión, porque saben que un hombre compasivo es un hombre que no pelea. Un hombre que se siente culpable por su propio éxito es un hombre que entregará sus recursos sin necesidad de que le pongan una arma en la cabeza. El sistema te ha domesticado para que seas el guardián de tu propia mediocridad. Cada vez que cedes en una negociación porque te da lástima la situación del otro, o cada vez que permites que un parásito emocional te robe horas de productividad para escuchar sus lamentos, estás financiando tu propia destrucción. El depredador sonríe porque sabe que tú mismo estás construyendo la jaula que te encierra. Nietzsche entendía que la moralidad del rebaño es la arma secreta de los mediocres para frenar al espíritu superior. Te han convencido de que ser astuto o calculador es algo sucio, algo de lo que deberías avergonzarte. Pero la astucia es simplemente inteligencia aplicada a la realidad. El soberano no es un psicópata, es un hombre que ha aprendido a leer el lenguaje oculto de las intenciones. Sabe que detrás de cada súplica de ayuda suele haber un intento de transferencia de responsabilidad. Sabe que la mayoría de las personas no buscan soluciones, buscan un hombro donde descargar su peso para poder seguir siendo mediocres sin sentir el dolor de su propio fracaso. El soberano sonríe porque sabe que tú mismo estás construyendo la jaula que te encierra. Imagina que tu vida es una fortaleza. El hombre empático tiene las puertas abiertas de par en par, invitando a cualquiera a entrar, a saquear sus suministros y a ensuciar sus pasillos bajo la promesa de ser buena persona. El soberano, en cambio, tiene guardias en las murallas y un foso profundo. No es que sea un ermitaño, es que entiende el valor de lo que protege. Si tú no valoras tu propia energía vital lo suficiente para protegerla de los parásitos, entonces ¿por qué alguien más debería respetarte? Tu buen hombre interior es un traidor que le abre la puerta al enemigo por la noche. Tienes que asesinar esa parte de ti que siente la necesidad de salvar a quienes no quieren ser salvados. Tienes que integrar la visión del depredador para poder identificarlo antes de que clave sus dientes en tu cuello. Para ser un hombre de poder a los 30 años, tienes que divorciarte de la idea de que todos tienen buenas intenciones. No las tienen. La mayoría de las personas operan bajo un egoísmo ciego y usarán cualquier herramienta a su disposición, incluyendo tu propia moral, para obtener una ventaja. Aprende a mirar a los ojos de los demás y ver no lo que dicen, sino lo que necesitan de ti. Aprende a detectar el olor del parásito y del manipulador y corta el contacto de forma gélida y definitiva, sin dar explicaciones, porque las explicaciones son solo otra oportunidad para que te manipulen. El respeto no se gana siendo el más amable, se gana siendo el más inexpugnable. El mundo es un tablero de ajedrez y si tú insistes en jugar a las damas por empatía, vas a perder la reina, las torres y la cabeza. Deja de ser el manual de instrucciones de tus enemigos y empieza a ser el arquitecto de tu propio blindaje emocional. Solo el hombre que es capaz de mirar al monstruo a los ojos sin pestañear puede reclamar el derecho a gobernar su propio destino. Capítulo 9.
La recuperación de la sombra. Integrar al monstruo. Hablemos de tu miedo más profundo, ese que ocultas detrás de tu sonrisa de buen hombre, tu propia oscuridad. Te han enseñado a temer a tu sombra, a reprimir tus instintos de agresión, de dominio y de orgullo, como si fueran enfermedades que deben ser erradicadas para ser un miembro productivo de la sociedad. Te dijeron que un hombre evolucionado es aquel que ha matado al animal que lleva dentro, pero la realidad es que un hombre que ha matado a su animal no es un hombre evolucionado, es un hombre mutilado. A los 30 años, tu pecado es la fragmentación. Estás tratando de vivir solo con la mitad de tu ser, la mitad que es amable, dócil y aceptable, mientras que tu sombra, esa fuerza primordial que te daría el impulso para conquistar tu realidad, está encadenada en el sótano de tu subconsciente, alimentándose de resentimiento y frustración. La sombra no es maldad gratuita, es la reserva de energía, asertividad y ambición que necesitas para sobrevivir en un mundo que no tiene piedad. Carl Jung lo decía con una claridad que te debería aterrar. Nadie puede ser verdaderamente bueno si no es capaz de ser monstruoso. Si no tienes la capacidad de causar daño, tu bondad no es una elección, es un accidente biológico. El soberano, el hombre del 1%, es aquel que ha mirado de frente a su propio monstruo, lo ha reconocido y lo ha integrado bajo el mando de su voluntad consciente. No se trata de volverte un criminal, se trata de volverte peligroso para que nadie se atreva a cruzar tus límites. Se trata de tener la capacidad de ser implacable en los negocios, dominante en tus relaciones y letal en tu disciplina, manteniendo esa fuerza bajo un control absoluto. Esa es la verdadera paz, la del guerrero que tiene la espada envainada, no la del campesino que ni siquiera sabe que existe la guerra. Tu amabilidad actual es una forma de deshonestidad. Como tienes miedo de tu propia agresión, la proyectas hacia afuera, juzgando a los hombres que sí tienen el valor de ser ambiciosos y dominantes. Los llamas tóxicos o arrogantes porque su sola existencia pone en evidencia tu falta de huevos. Pero esa sombra que reprimes es precisamente lo que te daría el no que tanto te falta. Es lo que te daría la mirada de acero que hace que un manipulador retroceda antes de abrir la boca. Un hombre que no ha integrado su sombra es un hombre que siempre será una víctima, porque siempre estará tratando de agradar a la parte de la sociedad que más lo desprecia. La sombra es el combustible del genio y del conquistador. Sin ella, eres solo una caricatura de hombre, un boceto a medio terminar, que el sistema usa como papel higiénico. Imagina la potencia que tendrías si dejaras de pedir perdón por tu fuerza. Imagina que usaras esa rabia que sientes por tu mediocridad actual como el motor para levantar 500 kilos en el gimnasio o para cerrar el trato que va a cambiar tu genealogía. El soberano no reprime su oscuridad, la canaliza. Sabe que la agresividad es una herramienta de precisión. Sabe que el orgullo es el guardián de su estatus. Sabe que el deseo de poder es el instinto natural de todo ser vivo que no ha sido domesticado por la moral de esclavos. El día que dejes de intentar ser un santo y empieces a ser un hombre completo, ese día el mundo empezará a inclinarse ante ti, porque no hay nada más intimidante y magnético que un hombre que conoce perfectamente su capacidad de destrucción y elige, por pura voluntad, construir un imperio con ella. Deja de tenerle miedo al monstruo que vive en ti. El verdadero monstruo es el cobarde que ves hoy en el espejo. Capítulo 10. El nuevo código soberano, la muerte del buen hombre. Llegamos al final del camino, al punto de no retorno donde tienes que decidir si vas a seguir siendo el soporte emocional del rebaño o si vas a reclamar tu derecho a la soberanía individual. El buen hombre debe morir hoy, no mañana, no cuando te sientas listo, sino ahora mismo. Esa identidad de tipo amable, empático y sacrificado tiene que ser incinerada para que sobre sus cenizas puedas construir un código de conducta que responda únicamente a tu voluntad de mando. El nuevo código soberano no se basa en la aprobación social, se basa en la efectividad grupal, se basa en una verdad gélida. Tú eres el centro de tu universo y tu única obligación moral es con tu propia visión, con tu propio crecimiento y con la protección de aquellos que han jurado lealtad a tu causa. Todo lo que esté afuera de ese círculo es paisaje.
El primer mandamiento de tu nueva realidad es la indiferencia estratégica. Tienes que aprender a mirar el caos del mundo y el drama de los mediocres con la misma emoción que miras el pavimento de la calle. Tu empatía ya no está a la venta. Ya no eres el hombro donde los fracasados vienen a depositar su basura emocional. A partir de hoy, tu tiempo y tu atención son los activos más caros de este planeta y solo los entregas a cambio de un retorno de inversión claro en términos de estatus, poder o conocimiento. Si alguien te llama egoísta, sonríe con desprecio. El egoísmo es la higiene del alma soberana, es el filtro que mantiene a los parásitos lejos de tu yugular. Ser llamado malo por el sistema es la prueba definitiva de que finalmente estás haciendo algo bien por ti mismo. El segundo mandamiento es el establecimiento de fronteras de acero. Se acabó el pedir permiso para destacar, se acabó el disculparte por tus logros para no incomodar a los que se quedaron atrás. El soberano no baja su nivel para que los mediocres se sientan cómodos. El soberano sube el estándar tanto que los débiles se ven obligados a marcharse o a transformarse. Tu presencia debe ser un recordatorio constante de lo que es posible cuando un hombre deja de ser un esclavo de su propia amabilidad. Si tu éxito hiere los sentimientos de alguien, que así sea. El mundo no se detiene por las lágrimas de los envidiosos y tú tampoco deberías hacerlo. Tu camino es hacia arriba, y en la cima no hay espacio para el equipaje de la culpa ajena. Finalmente, entiende que este cambio de identidad no es un disfraz que te pones para un video de YouTube, es una reconfiguración total de tu sistema operativo biológico y mental. A los 30 años, no tienes tiempo para procesos lentos de autodescubrimiento. Tienes que ejecutar el cambio con la violencia de un golpe de estado interno. El hombre inofensivo que eras ayer debe ser borrado de la existencia. A partir de hoy, tu palabra es ley en tu territorio, tu disciplina es tu religión y tu ambición es tu único norte. El sistema te odiará, el rebaño te temerá y las personas que solían usarte se sentirán traicionadas. Excelente, ese es el sonido del poder regresando a tus manos. Bienvenido a la vida de un soberano. El trono ha estado vacío demasiado tiempo, esperando a un hombre que tuviera el valor de dejar de ser bueno para empezar a ser grande. Tu reinado comienza en el momento en que dejas de buscar el amor del mundo y empiezas a imponer tu voluntad. El cierre, la sentencia final. Si has escuchado cada palabra de esta hora y todavía sientes esa pequeña voz en tu pecho que intenta justificar tu amabilidad, que intenta decirte que yo soy el que está equivocado y que tú eres el que posee la verdadera brújula moral, déjame decirte algo. Esa voz no es tu conciencia, es el eco de tus captores, es el sonido de la domesticación que ha echado raíces tan profundas en tu mente que ya no puedes distinguir entre tu propia voluntad y las órdenes del sistema que te quiere dócil, pobre y predecible. Este video no fue una invitación al debate, fue una sentencia de muerte para el hombre que has sido hasta el segundo en que hiciste clic. Si mañana te despiertas y vuelves a pedir permiso para ocupar espacio, si vuelves a disculparte por tu ambición, o si permites que un solo parásito emocional drene 1 minuto de tu tiempo bajo la excusa de la empatía, entonces habrás confirmado que eres material de desecho. Habrás aceptado que tu destino es ser el soporte invisible sobre el cual los hombres soberanos construyen su legado. El mundo no tiene memoria para los buenos, solo tiene monumentos para los que tuvieron la audacia de ser efectivos. El tiempo de las excusas se terminó en el minuto 60. Ya no puedes alegar ignorancia. Ahora sabes que cada acto de amabilidad inofensiva es una traición a tu propio linaje y un clavo más en el ataúd de tu libertad. La puerta de la soberanía está frente a ti, pero el precio de entrada es el asesinato ritual de tu necesidad de aprobación. Tienes que estar dispuesto a caminar solo, a ser el villano en las historias de los débiles y a cargar con el peso gélido de tu propia grandeza. El 1% no busca que lo entiendan, busca que lo respeten. Y el respeto, como ya deberías saber a esas alturas, no se mendiga con bondad, se impone con resultados. Comenta la palabra soberano si hoy decides que el buen hombre ha muerto y que a partir de este instante, tu voluntad es la única ley que rige tu territorio.
los que se queden en silencio, los que sientan miedo de comentar por lo que otros puedan pensar, ya han firmado su propia sentencia de irrelevancia. Suscríbete si tienes el estómago para seguir despertando a la realidad sin anestesia, o regresa al rebaño donde te dirán exactamente lo que quieres oír, para seguir durmiendo mientras te consumen. Aquí no fabricamos amigos, aquí forjamos amos de su propio destino. El trono sigue ahí, esperando a quien tenga el valor de ser lo suficientemente malo como para tomarlo todo. El juego ha terminado. Ahora, lárgate a conquistar lo que es tuyo.